Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No siempre las dificultades se convierten en instrumentos para que nosotros busquemos a Dios. En algunas oportunidades se dan las bendiciones. Y eso es lo que sucede en el trasfondo de esta historia. Cuando Pedro estaba predicando a una multitud, ¿cómo es que esa multitud se reúne en el pórtico de Salomón, en el templo de Jerusalén? Es porque había un hombre, el más famoso de todos, que se sentaba a la puerta del templo a pedir limosna. Todos lo conocían. La Biblia no nos dice su nombre, pero este hombre recibe un milagro cuando Pedro y Juan le dicen: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquel cojo empezó a levantarse. Fue un milagro que todos los que estaban en el templo se sorprendieron, porque era un hombre que era paralítico desde su nacimiento. Ahora, este hombre, según lo que vemos en el versículo 11, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Yo creo que este cojo los tenía así abrazados, aquí a Juan y a Pedro, y él en medio, y la gente viendo. ¿Cómo es que este cojo ahora está parado? Eso hizo que la multitud viniera a escuchar el mensaje. Dios hizo el milagro de una sanidad física, pero Él quería llevar este milagro a otro nivel, y es el milagro del perdón de pecados, que necesitaba toda esa población. ¿Cómo lo hizo? Los atrajo con una bendición. Usted probablemente ha sido bendecido últimamente al haber sido promovido en su lugar de trabajo, ha recibido unas buenas noticias en cuanto a su familia, ha tenido buenas noticias en cuanto a éxitos de distinta naturaleza. Tiene paz, tiene familia, en fin, tiene muchas cosas. Sin embargo, a través de esas bondades, usted se pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, hace unos años atrás, habiendo tenido un accidente automovilístico, no morí, y los que iban conmigo sí murieron. ¿Por qué? En el tiempo de la guerra, muchos que estaban conmigo murieron, pero yo no. ¿Por qué? Estando en el hospital, algunos que estaban en otras habitaciones o compartíamos la misma habitación, murieron de la misma enfermedad y yo no. Y usted mira la bondad, la misericordia de Dios. Ahora ellos estaban viendo la bondad de Dios sobre un hombre que los atrajo. Así también Dios nos atrae también a través de mostrarnos su misericordia. ¿Por qué razón? Este pueblo al cual Pedro les estaba predicando, más de 50 días atrás, le habían consentido en la muerte del Señor Jesucristo, y ellos parece que no se sentían culpables. ¿Cómo es eso? Habiendo cometido un asesinato, habiendo cometido, hermano, un acto delictivo, mataron al justo. Ellos decían: crucifíquele, crucifíquele. Pero parece que la conciencia estaba adormecida, y Dios los atrajo con un milagro para despertar la conciencia. Es por eso que quiero hablar en esta hora a las conciencias dormidas con este tema: el dolor que traerá descanso a tu alma. Ese dolor es el dolor del arrepentimiento. Como consecuencia, traerá tiempos de refrigerio. En primer lugar, veamos aquí la inconsciencia de pecado. ¿Qué es lo que adormece a las personas? Al no darse cuenta que habiendo cometido faltas, delitos y pecados, parece que como que no han hecho absolutamente nada. El primer factor es la religiosidad. Cuando Jesús nuestro Señor resucita y los soldados, siendo testigos de esa resurrección, traen las noticias a las autoridades religiosas de aquel entonces y vean lo que ellos hicieron, según el relato que encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve.
Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y el versículo 15 dice: y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La verdad siempre ha sido atacada por la mentira. Los soldados llevaban el testimonio de la resurrección de Cristo. Lo tenían también las mujeres y los apóstoles. Pero estos soldados, al darle la noticia a los principales sacerdotes y a los ancianos de la ciudad, estamos hablando de las autoridades religiosas y civiles, para que ellos no se vieran señalados y peligrosamente tal vez los pudieran haber matado. Entonces ellos sobornaron a los soldados y le dijeron que dijesen que el cuerpo, los discípulos se lo habían robado. Y esa mentira la creyeron. ¿Se da cuenta? ¿Por qué se adormece la conciencia? Sencillamente porque le creemos más a los predicadores de falsas noticias. Les creemos más a todo invento doctrinal y religioso que ataca a Cristo, y eso hace que en el momento de creer la mentira ocurre un problema, y es que nos adormece, nos ciega espiritualmente hablando. Y esta multitud que estaba viendo a Pedro y a Juan y a ese cojo eran parte de esas conciencias adormecidas, porque les habían dicho que el cuerpo, los discípulos se lo habían robado, y lo creyeron. No solamente se adormece por la falsa doctrina, por el error, sino también por la religiosidad que se practica o los ritos. Vemos entonces que esta gente llegaba al templo una y otra vez, hacían todas sus ceremonias, desarrollaban todos los requisitos de los ritos, y ellos de alguna manera creían que de esa manera estaban agradando a Dios, habiendo sido culpables de poder señalar y pedir que a Jesús lo mataran. Pero ellos parece que su conciencia no se había despertado. Y ahí que algunas personas, cuando entran, por ejemplo, a un lugar como este, creen que por entrar físicamente van a quitar la conciencia culpable. Asistir a la iglesia es importante, importantísimo. La Biblia nos lo dice, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. Porque cada vez que escuchamos la palabra nos confronta, nos ayuda, y Dios hace muchas cosas. Pero algunos piensan que por asistir, por desarrollar algunos eventos de ayuda social o por cualquier otra cosa que hagamos, creemos que con eso es suficiente y estoy agradando a Dios. Esta gente que estaba ahí viendo ese milagro, sencillamente no estaban conscientes del pecado horrible que habían cometido. Eso es lo que pasa con algunos cuando vienen acá al templo. Vienen, se asientan y comparten, y aún pueden dar hasta diezmos, ofrendas, ayudar al prójimo y hacer cuantas cosas quiere. Sin embargo, hay un abatimiento, no existe refrigerio en su alma, hay un peso, y usted dice: pero ¿por qué salgo como entré? ¿Qué es lo que me está pasando? Dios me ha bendecido en el trabajo, me ha guardado de accidentes, me ha guardado de amenazas, de muerte. Dios ha hecho tantas cosas, pero ¿por qué todavía no siento libertad interna? ¿Por qué mi alma está abatida? Teniendo todo, tengo una familia linda, puedo decir, tengo un buen trabajo, tengo buena salud, pero no siento esa libertad interna. Es porque la conciencia ha sido adormecida. Y el otro aspecto que hace que la conciencia se adormezca es la normalidad de la vida. Es decir, no hay consecuencias. Se hizo algo malo, 50 días después, todo tranquilo. En otras palabras, no me ha caído juicio de parte de Dios. Ahora, si Dios no me ha castigado, es porque las cosas que
supuestamente yo hice, que eran malas, dicen algunos, como Él no me ha castigado, yo estoy tranquilo. Parece que no he hecho nada. El hecho de que no haya venido juicio sobre su vida no significa que la factura haya sido cancelada, está pendiente. Y la ausencia de crisis o de problemas en su vida, habiendo hecho algo malo, no significa que usted no debe confesar a Dios su pecado y su maldad y arrepentirse de corazón. La Biblia dice en Romanos capítulo 2 versículo 5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Si yo no me he arrepentido, Dios me ha dado tiempo. Por eso no ha venido un juicio, por eso no ha caído fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra o cualquier otro juicio que vemos en la Biblia. Porque Dios da tiempo para que nos arrepintamos, pero en el momento de que Dios nos da un espacio para arrepentirnos y no nos arrepentimos, estoy acumulando ira para el día de la ira, juicio para el día del juicio. Esta multitud que estaba allí, habían dicho, crucifíquenle, crucifíquenle. Parece que no habían hecho nada. Eso es lo que sucede con algunos, por lo cual se sienten conformes con su vida. Es decir, desde la perspectiva que no tienen problemas ni crisis, pero internamente se están ahogando. Ahora, ¿cuáles son los elementos que ayudan a despertar la conciencia culpable? 3 cosas mencionaré. Primero, las evidencias del poder de Dios. El cojo había sido sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, al que ellos habían crucificado. Entonces, al ver ese poder, dice aquí la Escritura en el versículo 11, todos estaban atónitos. Es decir, estaba la evidencia de la verdad. Entonces ellos no sabían qué hacer. Una de las cosas que Dios va a usar para despertar la conciencia culpable es a través de su poder. Esos cambios de vida que Dios hace en otras personas, como el testimonio que acabamos de escuchar y otros más, son evidencia de que Cristo es el Señor, que su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección es eficaz hoy y por siempre. Cuando nosotros tenemos evidencia de la gracia, del poder de Dios, es para que nosotros hagamos una reflexión en el camino, para que nos paremos, nos detengámonos en el camino que vamos. En segundo lugar, el otro factor que hace que despierte la conciencia es la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que comienza a hacer Pedro? Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos sus testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ese hombre que estaba ahí sano, un testimonio, una evidencia de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió, que resucitó, y como por cuanto él está vivo, pudo sanar a ese hombre. Los muertos no hacen nada. Cristo que está vivo sí hace esos milagros portentosos. Por eso hay oportunidad para un milagro hoy en día también, porque Cristo Jesús lo puede hacer. Entonces, a través de la predicación, el Espíritu Santo empieza a redarguir, porque la palabra siempre va a confrontarnos con nuestros pecados, nuestras faltas, las cosas que a mí se me han olvidado. La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará. Si yo encubro mi pecado, ¿cómo? Estoy teniendo una vida religiosa. 2, le hago bien a las personas. 3, se me olvidó. 4, bueno, podemos justificar el hecho de que otros lo hacen, pues yo también lo puedo hacer. Y hay muchas formas de meter la basura debajo de la alfombra.
Pero tarde o temprano esa basura, ese polvo va a traer alergia al alma. Y usted va a empezar a sentirse muy mal. Una acumulación de tanta culpabilidad, de tal manera que usted necesita ese refrigerio. Pero la palabra, y le dice aquí Pedro, ustedes mataron al autor de la vida, mas Dios lo ha levantado entre los muertos. Qué importante es que Dios haga un diagnóstico de mi corazón. Si mi alma no me redarguye, si mi corazón no me reprende, mayor que mi conciencia es Dios, y es Dios quien nos habla. Por eso es importante exponernos día tras día a la lectura bíblica, a la enseñanza, a la predicación, porque la predicación, hermano, descubre lo que yo no puedo descubrir por mi propio análisis. Es Dios quien me empieza a analizar por la palabra. Entonces, en ese momento, actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, juntamente con el poder de Dios, la predicación, Él empieza a convencernos. El Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 16, en el versículo 8, dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres cosas el Espíritu Santo va a hacer en ese convencimiento: de pecado, de justicia y de juicio. Pero ¿qué es convencer? La palabra convencer en el original significa poner en evidencia. Es decir, que el Espíritu Santo me va a ayudar a sacar el polvo que por largos años he metido debajo de la alfombra de mi subconsciente, y lo va a sacar para traerlo a memoria. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento que uno reconoce la falta, tiene respuesta. Pero si yo no la reconozco, ¿cómo voy a pedir perdón de algo que no reconozco? Porque ese polvo, ese pecado acumulado es una bomba de tiempo. Yo tenía una bomba de tiempo que no me había dado cuenta. En el año 2014 entro al hospital por el problema del síndrome de Meniere. Normalmente estoy ahí unos 2 días o 3 días al más, lo más, luego que me estabilizan. Pero un médico que no me había visto antes empezó a hacerme unos chequeos y él me mandó a hacer una resonancia magnética para ver el nervio auditivo, cómo estaba. Incidentalmente ellos dicen así, pero yo lo llamo providencialmente. Descubren en esa resonancia que yo tenía una bomba de tiempo, un tumor. Yo decía, pasó el 4.º día, el 5.º día, pero ¿por qué no me dan de alta? Yo quiero ir a jugar fútbol, dije yo. ¿Qué pasa? De repente llega ese médico, me dice, pastor, ¿y usted por qué no se ha muerto? Me dijo. Yo le dije, ¿y qué es esta parábola? Entonces le digo, es que mire, me dijo, descubrimos esto. Y usted tenía el cortisol que, entre otras cosas, conduce la electricidad al corazón. Usted estaba a punto que le diera un paro. Si usted no viene al hospital, le da un paro. Pero a raíz de eso, ya no se preocupe, ya le dimos las medicinas. ¿Verdad que ya le dieron ayer? Sí, unas medicinas que no conozco. Así, esas, para que no se mueran. Hay que hacerle una cirugía, me dijo. Pero no se preocupe, no es de urgencia. ¿Y cuándo me la puedo hacer? La otra semana, me dijo. Ahora, el punto es que hay una bomba de tiempo, hermano, que, oiga esto, si no le ha pasado nada, bendiga el nombre del Señor. Pero Dios lo ha rodeado de bondades y misericordias para traerlo a Él. Entonces, pero usted tiene una carga emocional y espiritual porque la paga del pecado es muerte. Y el peso que genera emocional y espiritualmente es tan horrible que lo único que hace que le llena de temores, de pavores en la vida, lo hace sentirse inútil y de ahí también se convierte en la puerta para la manipulación de las obras demoníacas. Por tal razón, algunos se han convertido en títeres del diablo y usted dice, pero ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Que yo jamás pensé que yo llegaría a tales niveles. Entonces, esa bomba de tiempo, que algunas veces, como se desconoce, el Espíritu Santo, con esa resonancia magnética espiritual que Él sabe hacer, ese redarguir, es decir, ese convencer, saca a luz lo que está dentro de mí. La acumulación de polvo desde hace muchos años atrás,
y yo jamás lo había reconocido. Entonces eso es el convencer de pecado, es decir, que el Espíritu Santo traiga a memoria a mi vida las cosas que yo creí que no eran pecado. Ahora las estoy viendo como Dios las ve. Estoy viendo ese tumor como algo que no es normal en mi vida. Entonces eso trae ¿qué cosa? Trae la necesidad de poder encontrar una respuesta a ese problema. El segundo convencer del Espíritu Santo es que nos convence de justicia, es decir, que nos convence que a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección, y el haber entrado al cielo significa que Dios nos ha dado la victoria por medio de su muerte y su resurrección. En otras palabras, el pecado tiene solución. Tiene solución solamente divinamente hablando. Humanamente hablando, no existe posibilidades ni por las religiones, ni por el control que usted pueda tener sobre su voluntad y sus apetitos. No existe solución humana, ni filosófica, ni religiosa, sino solamente la solución está en Jesús nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo me convence. Es decir, milagrosamente que existe victoria o esperanza en su muerte. Pero me convence de algo más, de juicio. Es decir, que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. El archienemigo de todos nosotros fue vencido por Jesús. Y el Espíritu Santo nos convence: hijo, no te preocupes. Tu enemigo más grande yo ya lo vencí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando existe eso, prácticamente es estar, digo otras palabras, es como quedar convicto. En términos judiciales, cuando alguien ha sido convicto, es que tiene probado legalmente un delito esa persona, aunque en algunos casos no lo haya confesado. Pero el Espíritu Santo lo que hace es eso, que nos da las evidencias de qué cosa, del mal que está dentro de mí. Me convence milagrosamente del poder de la muerte y la resurrección de Cristo, y me convence que Satanás ha sido vencido para que yo ya no le siga temiendo. Y esto me lleva entonces a esta llave, en segundo lugar, a la llave del arrepentimiento. En el momento que ya estoy convencido, entonces surge la invitación que el Espíritu Santo hace a través de Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La llave aquí está. Si el Espíritu Santo y la palabra y el poder de Dios me ha convencido, es algo que yo tengo que hacer. Porque cuando dice, así que arrepentíos, es decir, yo tengo que, en el momento de sentir en mi mente que hay una convicción de una falta, me duele en mi corazón por haber ofendido a Dios, reconozco ese tumor que está en mi alma, ahora entiendo por qué me siento tan miserable, entonces yo tengo que tomar una acción. Cuando un médico nos dice, usted tiene esto, ahora nos receta algo, entonces yo tengo que comprar la medicina. Tengo que ejercer entonces fe en lo que Él me está diciendo, que eso va a ser de bien para mi vida. Ahora, cuando el Espíritu Santo y la palabra nos convence, entonces el Señor espera que usted y yo demos un paso de fe. Y ese es el paso o la llave del arrepentimiento. Así que arrepentíos implica, entre otras cosas, es un llamado a un cambio de apreciación del pecado por la oferta de Dios. Si antes para mí el pecado era atractivo, por el arrepentimiento lo voy a ver aborrecible. Como dijo Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida. Entonces el arrepentimiento, de hecho, la palabra arrepentimiento en el original etimológicamente significa cambio de mentalidad. Es un cambio de propósito, es un cambio de opinión. Yo tengo que aceptar que el Espíritu Santo y la palabra quiere hacer un cambio en mi mente. Y yo tengo que aceptar eso. Pero además tengo que tomar una decisión ante el redarguir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mis emociones se empiezan a mover. Mi alma se siente angustiada, se siente triste, quiero llorar. No tengo que reprimir eso, al contrario. Es ahí donde Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación.
Ese redarguir yo tengo que aceptarlo como una bendición de Dios para expresar mi decisión en lágrimas. Y por ende, por supuesto, no postergar la decisión, no dejarlo para mañana. Porque cuando alguien siente esa necesidad, pero porque me va a ver mi compañero de estudio, de trabajo, mi hermano que está al lado mío, me da pena llorar, me siento incómodo. ¿Qué va a decir la sociedad que vio a fulano de tal llorando? Se van a burlar de mí. ¿Qué importa si se burlan? Lo que usted necesita es refrigerio para su alma. ¿Qué importa lo que usted ha dicho o se ha comprometido consigo mismo como una especie de pacto? Los hombres no lloran, yo jamás me voy a humillar. Eso lo está trayendo ¿a qué cosa? Lo está trayendo a una vida miserable. Por eso Dios sensibiliza el alma para que yo aproveche llevar esa sensibilización al punto del arrepentimiento. Y yo con dolor en mi alma, lo que está aquí me está ahogando, lo exprese por mis labios. Eso se llama confesión. Y le digo, Señor, perdóname por esto, por esto. Oiga esto. En el momento que usted empieza a hacer eso, su alma empezará a ser liberada. Y por la fe en la sangre de Cristo recibir el perdón de pecados. Usted no sabe lo maravilloso que va a vivir. En la llave del arrepentimiento no solamente es un llamado a un cambio, pero es una respuesta que yo debo dar a la obra del Espíritu Santo. En Apocalipsis 2:5 dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué es recordar? Ir al pasado, ir al archivo. Si el Espíritu Santo me trae a mi memoria algunas cosas del pasado, eso es importante. Por eso dice, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay un acondicionamiento aquí. El arrepentimiento hace que las bendiciones de Dios estén sobre nuestra vida. De otra manera, la oportunidad, nuestro candelero, la oportunidad será quitada. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero la decisión es suya y mía. En tercer lugar, la llave del arrepentimiento es sentirnos avergonzados, como Adán cuando pecó y Eva se avergonzaron y se escondieron y se pusieron una delantal de hojas porque había vergüenza. Qué triste es que aquellos que han hecho o han cometido faltas y pecados y no sienten vergüenza, esos sí son sinvergüenzas. No sentir vergüenza delante de Dios, eso es algo horrible, porque es como que la persona, habiendo hecho algo tan horrible como fue, el poder decir juntamente con las autoridades religiosas, civiles y también la representación del Imperio Romano, crucifíquenle, crucifíquenle. Y ellos se sentían como que no habían hecho nada. Eso es ser sinvergüenza. Pero cuando siente vergüenza por lo que usted hizo, dele gracias a Dios. Porque eso es sentir un quebrantamiento. Y Dios dice en su palabra, bienaventurados, dice, los que lloran, pues ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Porque están quebrantados, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y el arrepentimiento no solamente es un llamado, no solamente es una respuesta, no solamente es un sentir de vergüenza, sino que es un facilitador de la conversión. Por eso dice, así que arrepentíos y convertíos. Cuando hablamos de conversión es que si yo voy hacia el norte, iré hacia el sur o viceversa. Es volverse, es hacer que una persona se vuelva. De ahí que entonces la conversión implica una decisión que yo tengo que hacer. Es un llamado a cortar el cordón umbilical con el pecado. Tengo que cortarlo. Es un llamado a no volver al basurero para sacar lo que yo boté. Y es un llamado a consagrarnos a Dios. Por eso, esto lo lleva al siguiente punto. ¿Cuáles son los grandes resultados, los resultados preciosos del arrepentimiento y la conversión? El primero es, como dice en el versículo 19, el pecado es borrado.
En el libro de Isaías, el profeta, desde el capítulo 1, trata con la necesidad que tenemos todos de que nuestro pecado sea quitado. Y dice que si nuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. El pecado tiene un factor tremendo, terrible en nuestra alma. Primero, porque la descompone, destruye nuestros sentimientos, destruye nuestra voluntad, destruye nuestras emociones. Y segundo, porque todo pecado es fuente de más pecado. Todo pecado atrae a otro pecado. Y nosotros, aún como cristianos, no podemos darnos el lujo de estar faltos de perdón y que la muerte nos sorprenda. En el sermón anterior me dijo una hermana: el día de ayer tuve un encuentro con la muerte. Un delincuente me tuvo cautiva por muchos minutos y mientras me tenía cautiva me ponía la pistola y yo le prediqué. Y al final me dijo: la única razón por la que no te mato es porque he visto que sos cristiana. Nosotros estamos rodeados de la muerte y necesitamos recibir el perdón de Cristo. Necesitamos que nuestros pecados sean quitados y que sean limpiados de raíz. No podemos darnos el lujo de llevar eso por años, de llevar eso por días y que un pecado vaya minando nuestra alma a tal forma que estemos llegando al punto de apostatar. La siguiente bendición del arrepentimiento y la conversión es el refrigerio. Dice el versículo 19 que van a venir de la propia presencia del Señor tiempos de refrigerio. La raíz griega para la palabra refrigerio quiere decir alivio. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted como hijo de Dios ha experimentado el refrigerio de Dios? ¿Ha experimentado el descanso de Dios? ¿O tiene usted, necesita de ayuda de especialistas para vivir en paz? ¿Puede usted dormir tranquilo? ¿Puede tener usted visiones? ¿Puede usted amar a su prójimo? ¿O es usted presa todavía de los rencores? ¿Es usted presa de los resentimientos? ¿Es usted presa de los temores? Lo que trae el arrepentimiento es una limpieza absoluta que va a hacer que sintamos liviandad en nuestra alma. Y no hay cosa más preciosa que tener sentimientos sanos, que tener emociones sanas, que tener pensamientos sanos. No hay cosa más preciosa que levantarse en la mañana y decir: Señor, ¿qué tienes preparado para mí? Pero si usted no está sintiendo eso, si usted en la mañana se levanta con un sentimiento de angustia y en la noche también, y durante el día ve que la oscuridad toma control de su vida, necesita que sus pecados sean quitados y Dios le va a mandar ese alivio, Dios le va a mandar esa paz que experimentó el pueblo de Israel recién cuando llegó a la tierra prometida. No puede ser que nosotros sigamos viviendo en el Egipto espiritual, en ese lugar de cardos, en ese lugar de espinos, en ese lugar de calor. Nosotros necesitamos recibir ya de forma inmediata el refrigerio que viene directamente de la ministración del Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando nosotros revisamos y leemos el fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, nos vamos a dar cuenta que el fruto del Espíritu es en esencia reposo delante de la presencia de Dios. La otra gran bendición del arrepentimiento es vida eterna. Puede ser que nosotros ya no lo estemos valorizando, la vida eterna. Tenemos tantos años de venir a la casa de Dios que ya no nos hemos dado cuenta que la razón principal por la cual nosotros aceptamos a Cristo es por esa vida eterna. En el capítulo 11 del libro de Hebreos dice que nosotros tenemos que vernos en esta tierra como extranjeros y peregrinos. ¿Y por qué tenemos que vernos en esta tierra como extranjeros y peregrinos? Porque nosotros vamos marchando rumbo hacia la eternidad con Cristo y eso no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar que nosotros en cuestión de unos años, pueden ser 5, 10, 15, 20 o probablemente el día de mañana, vamos a tener un encuentro trascendental con nuestro Dios. Y ese momento que tengamos un encuentro trascendental con nuestro Dios, ahí vamos a valorar lo que es la vida eterna. Pero empecemos por abrazarlo ya. Yo quisiera decirles, ¿quiénes de ustedes valoran esa vida eterna como el don más grande que Dios nos ha dado? Veo muy pocas manos levantadas. Lo pregunto de nuevo, ¿cuántos valoramos el don de la vida eterna como el regalo más precioso que el Señor nos ha dado? Y si no estamos valorándolo, probablemente en nuestro pecado, en nuestra vida hay pecado que se ha infiltrado y está desvalorizando los grandes regalos que el Señor nos ha dado.
Y el último, pero no por ello menos importante, resultado del arrepentimiento y la conversión, lo vamos a encontrar en el versículo 26 del capítulo 3 del libro de Hechos. Y dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y nosotros tenemos que vivir en un entorno de bendición. Sin embargo, solo podemos vivir en ese entorno, en ese perímetro de bendición, si ha habido un arrepentimiento tan profundo en nuestro corazón que ha exterminado el pecado. Y esa bendición alcanza todos los campos de la vida. Esa bendición empieza por fortalecer y vigorizar el alma. Luego esa bendición viene a lo que es el área de la provisión. Esa bendición viene a la administración de nuestra familia. Y todos nosotros nos empezamos a dar cuenta que nuestros hijos, como dice la palabra de Dios, son educados por Dios. Y nuestros hijos conocen a Cristo, nuestros hijos sirven a Cristo. Y somos familias prósperas, somos familias que se consideran extranjeros y peregrinos, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso solo puede suceder si hemos tenido un encuentro personal con Jesús y hemos desarraigado la totalidad de nuestro pecado de nuestra alma, hemos sentido vergüenza por el pecado, hemos llorado nuestro pecado, hemos confesado nuestro pecado y nos hemos vuelto de nuestro pecado. Si en esta hora hay inconsciencia de pecado, el Espíritu Santo y la palabra y los testimonios, sus obras, nos ayudan a recapacitar. ¿Qué voy a hacer? Entonces, tengo que arrepentirme. Y arrepentir no significa, entre otras cosas, es como el hijo pródigo, volviendo en sí, me doy cuenta que he pecado, me siento avergonzado y me duele. Ahora confieso mi pecado a Dios. Y los resultados que se han mencionado van a ser eficaces. Usted lo va a vivir. El pecado es borrado. Va a experimentar el refrigerio de Dios, lo que es la vida eterna, la seguridad y también ser bendecido en esta tierra. Tengo 3 preguntas antes de terminar. ¿Qué hará con la ayuda que Dios le está proporcionando al traer a memoria el pecado y sentir vergüenza y dolor por haber ofendido a Dios? La segunda pregunta: ¿vas a reprimir las evidencias que te confrontan con tu realidad y mantener estas facturas pendientes de pago, o aceptarás que Dios las pague por ti? Y la tercera pregunta: ¿aceptas el pago por la fe o lo vas a rechazar en la obra de Jesús? 3 cosas necesitamos: arrepentirnos, convertirnos y creer en Jesús. Y el tiempo de refrigerio se va a dar en este instante para aquel que lo quiera hacer. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda decir: mi alma ha estado cargada por años, ahora entiendo cuál es la causa, ahora yo necesito que Dios me ayude a arrepentirme y a creer en su obra en la cruz del Calvario? Nadie se mueva donde está, incline su cabeza, por favor. Si hubiera alguien que está con nosotros por primera vez o ha venido en muchas oportunidades a la iglesia, o aquellos que nos escuchan, han oído tantas veces los mensajes, pero no se ha arrepentido, le gusta el evangelio, siente el toque de Dios en su vida, pero no ha tomado la decisión de arrepentirse, dejarse llevar por ese redarguir para admitir la culpa, pero que el orgullo de alguna manera lo ha reprimido, ese impulso de Dios, y ha reprimido las emociones de llorar delante de Dios. Yo le digo, no lo haga más. Usted necesita descanso, refrigerio de Dios, alivio a su alma. Habrá alguien que pueda decir: sí, yo soy esa persona, necesito que Dios me libere de esta carga de pecado que ya no lo aguanto más, me está agobiando. Ahí donde está, levante su mano y dé un paso de fe. Donde quiera que esté, diga: sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, quiero que Dios haga de mi alma. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga, gracias. Gracias, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? No se detenga, allá arriba, no sé, donde quiera que esté. Este es el momento.
Usted no debe de salir aquí sin, oiga bien, no debe de salir con la misma carga que vino. Esa carga de pecado no puede. Dios quiere traerle refrigerio. Por eso Dios lo ha traído y lo ha bendecido, porque le quiere decir: si yo te he bendecido con esto, que es material, ¿cómo no te voy a bendecir con lo espiritual? Por última vez, ¿habrá alguien más? Levante su mano. Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, haré otra pregunta. ¿Cuántos están en calidad de hijos pródigos? Han aceptado a Cristo, pero se han apartado. Hermano, hermana, este es el momento de reconciliar con Él. ¿Habrá alguien que quiera reconciliar con Jesús? Ahí donde está, levante su mano, por favor. Los que quieran reconciliar, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, les voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Todos los que han levantado su mano para aceptar a Cristo o para reconciliar, les voy a pedir, por favor, que vengan acá al frente, porque queremos orar especialmente por ustedes. Véngase, véngase, véngase. Ahora bien, oiga, pasen, sigan pasando los que quieren aceptar a Jesús o reconciliar. Usted quizás no levantó la mano, pero siente en su corazón el impulso de hacerlo. En este instante, véngase, véngase. Mientras adoramos al Señor con esta alabanza, acérquese, por favor. Yo sé que estás aquí. Siga pasando, siga pasando. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Gracias, Señor. Trayendo sanidad. Sí, Señor, tú estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Gracias, gracias, Jesús. Te mueves entre el pueblo. Siga pasando, siga pasando. Aleluya. Trayendo sanidad. Gracias, Señor. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Gracias, Jesús. Y sé que transformado yo seré. Sí, Con Señor. mi fe Sí, Señor. te alcanzaré. Te alabo, Jesús. Con mi fe te tocaré. Gracias, Señor. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Una vez más. Las personas que han pasado acá al frente, repitan conmigo esta oración en voz alta. Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón de todo corazón por haber pecado contra ti. Me arrepiento, Señor, de haber hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz. Y por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, recibo el perdón de todos mis pecados. Creo que tú resucitaste para darme vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Ahora los que van a reconciliar, donde quiera que estén, aquí o allá atrás o arriba, donde quiera, o aquellos que nos escuchan, diga conmigo: Padre eterno, me arrepiento de todo corazón por haberme convertido en un hijo pródigo. He sido rebelde, he pecado con deliberalidad, por rebeldía. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre de todas mis ofensas, porque siendo templo y morada del Espíritu Santo, he profanado mi vida, el templo donde mora el Espíritu de Dios. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre carmesí y vuelvo a ti como el hijo pródigo, a tus brazos, Señor. Me consagro a ti hasta que tú vengas por mí, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora vamos a dejar por un minuto. Quiero decirles esto, estimada congregación, y a todos los que nos escuchan. Deje que en este momento el Espíritu Santo traiga a memoria, o redarguya, o traiga convencimiento de cosas que creí que no tenía, o que se me han olvidado, o que las justifiqué. Deje que el Espíritu Santo traiga memoria, y cada vez que el Espíritu Santo traiga memoria un pecado, luego usted lo confiesa suavemente delante de Dios. Diga: Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, y límpiame con tu sangre. Mientras adoramos a Dios, deje que el Espíritu Santo le traiga memoria a todo esto, y usted empiece a confesar en forma normal a Dios lo que está viniendo a su memoria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Sanando heridas, Obra maravillosa, levantando al caído. Su gloria está aquí. Te alabamos, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Está Gracias. cayendo. Oh, te adoramos, precioso Señor. Obra maravillas. Su gloria sobre mí. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Sigue trayendo ahora, Señor. Oh, Dios del cielo, esa obra preciosa. Saca a luz a nuestra conciencia, Señor, de cosas pecaminosas que las hemos encubierto por distintas maneras, pero que no, Señor, que no son nada bueno. Ese polvo, Señor, ahora mismo, sácalo, Señor, a memoria. Señor, no tenga miedo, hermano, no tenga temor. Confiese a Dios con claridad. Perdóname por esto, por esto, por esto. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Y renuncio a este pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, en este momento sean cortadas, Señor, todas esas opresiones del diablo, que a raíz del pecado el diablo se ha, Señor, enseñoreado, ha tomado lugar, se le ha dado la oportunidad para que oprima en algunos casos, Señor. Más ahora que el pecado ha sido confesado, ha habido arrepentimiento para aquel que lo ha hecho, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.
sea rota, Señor, en este instante. Todas esas cadenas del diablo, Padre, toda opresión se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Limpia, Padre Santo. Oh Cristo de la gloria, sean quitadas esas cadenas de opresión, Señor. Que mi hermano, mi hermana sea libre, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aleluya, aleluya, Señor. Padre, gracias por lo que tú vas a hacer también en el área física. Hermanos, quiero decirle esto. Hay enfermedades que son psicosomáticas. El origen es en el alma enferma y el cuerpo lo resiente en distintos órganos. No todas las enfermedades son psicosomáticas, pero un alto porcentaje sí. Cuando el alma tiene refrigerio, ha sido sanada, entonces el cuerpo será sanado. Eso lo vemos allá en la epístola de Santiago. Y si hubieran cometido pecados, les son perdonados. Y luego habla de orar por los enfermos. Y la oración de fe salvará al enfermo. Por eso en este momento, ¿cuánto necesita un toque de sanidad en su cuerpo? Tenga su mano en alto, diga: Padre, en el nombre de Jesús, recibo en este día, Señor, como he recibido en mi alma la sanidad, la liberación de toda culpabilidad. Ahora, Señor, sáname para tu gloria. En el nombre de Jesús, sana, Señor, estos cuerpos enfermos. Ese hígado que está enfermo sea sanado ahora. Señor, ese páncreas, esas válvulas, esa presión, Señor, cardíaca. Señor, esos problemas que puedan haber Señor, en muchas faltas de funciones en el organismo, sea cual sea, y ha tenido su origen en el alma. En el nombre de Jesús, la artritis, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, sea quitada, Padre Santo. En el nombre de Jesús ahora, Padre mío, aquellos cuerpos enfermos, para gloria de tu nombre, donde quiera que se encuentren, Padre, ahora tócalos ahí. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, se sano ahora, porque Jesús llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y ahora recibe ahora testimonio del amor, de la gracia de Dios también en esta área. Señor Jesús, sana y se restaura, Padre, muchas cosas en la vida, en la familia, en el hogar, Padre, en el trabajo, en los estudios, en las relaciones sociales, en el área ministerial. Señor, vuelvan ahora los dones, Padre, en el nombre de Jesús. Precioso Señor, trae bendición a tu iglesia. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Amados hermanos, no es suficiente un culto como este, porque hay más. Los espero a las 5. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo.
Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.